donde hoy, desde luego, desde el grupo parlamentario, y tanto aquí hoy en Puerto Llano como en el resto de la provincia, y así como en toda Castilla-La Mancha, los parlamentarios regionales estamos, pues yo creo que ofreciendo nuestra visión y sobre todo nuestra opinión sobre la reforma laboral. Y de eso vamos a hablar, de la reforma laboral. Una reforma que desde luego nosotros consideramos completa, equilibrada y sobre todo útil, porque va a fomentar la creación de empleo estable y de calidad. Desde luego el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, ha dejado muy claro que va a hacer lo que hay que hacer, que va a tomar medidas porque es lo que nos están demandando los españoles, toda la sociedad española. Y en menos de 2 meses se ha quedado, pero más que claro, que se ha puesto en marcha una reforma laboral que el Partido Socialista ha sido incapaz de poner en marcha en más de 7 años al frente del Gobierno de la Nación. Desde luego, esta reforma pone una especial atención a los sectores más perjudicados por la destrucción de empleo. Sectores como el de los jóvenes, donde creo que es sabido y más que sabido que de cada 2 jóvenes, 1 de ellos en España no puede y quiere trabajar. Y también de los parados de larga duración y sobre todo parados de mayor edad. Una reforma que además se va a tramitar como proyecto de ley y con ello se va a garantizar que haya un debate y la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones para mejorarla. Desde luego para mejorarla en positivo, pero desde luego en ningún momento para paralizarla, ralentizarla y no ponerla en práctica. Porque desde luego si algo necesita en este país, se necesita en este país, es una reforma laboral. El objetivo de esta reforma, como decía, además de crear empleo, es frenar la destrucción de empleo. Por tanto, la flexibilización del mercado laboral y el abaratamiento de la contratación van a fomentar el que no se destruya empleo y en que se empiece a crear empleo en este país. Se prioriza desde luego el apoyo a pymes y autónomos, porque si algo hay claro también en este país, y yo creo que todos los ciudadanos de a pie lo sabemos, es que la inmensa mayoría del empleo que se genera en España lo generan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Por tanto, ellos más que nadie necesitan de esa reforma para seguir siendo el motor de creación de empleo en este país. La flexibilización en la negociación colectiva, desde luego estamos convencidos en el Partido Popular, que hará que los trabajadores y empresarios trabajen juntos, de verdad, juntos, para que el despido sea el último recurso en una empresa. Ese es el objetivo. Flexibilidad es, pues, garantizar la supervivencia de la empresa y, por tanto, la supervivencia de los puestos de trabajo. Y una de las principales novedades es la creación de un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores, porque, como decíamos anteriormente, estas empresas son las que más empleo han generado y están generando y generarán puestos de trabajo en España. Con ello, desde luego, además se pone fin a esa concatenación de contratos de manera indefinida, de contratos temporales, y ahora se limitan a no ir más allá de esos 24 meses y hasta el 31 de diciembre del 2012 como máximo. Y sobre todo una parte importante es la bonificación de la contratación indefinida de los grupos que antes hablábamos, que son jóvenes y parados de larga duración, bonificándolos en 3.600 y 4.500 euros respectivamente. Además de poner, entre otras medidas, mecanismos contra el absentismo laboral. Es una reforma, desde luego estamos convencidos, para dar oportunidad a los españoles que no tienen trabajo. Una reforma que desde luego nos atrevemos a calificar, como así lo han hecho la inmensa mayoría de las personas o de los entendidos en esta materia. Hoy en prensa nacional existen muchos estudios de personas cualificadas como una reforma histórica, profunda y valiente, porque los tiempos están para hacer lo que hay que hacer, porque hay momentos en la historia, como está ocurriendo en la historia de nuestro país, en la que hay que tomar decisiones profundas y valientes. Y tenemos que atrevernos, desde luego, a cambiar en profundidad, dar una alternativa y una solución a los españoles que no tienen trabajo, porque esta reforma se dirige a eso, a dar oportunidad
de trabajar aquellos trabajadores, aquellos españoles que quieren trabajar y no pueden. Y yo quiero insistir mucho en que se va a tramitar como proyecto de ley porque es una oportunidad para que la oposición demuestre su responsabilidad, enriquezca ese texto para mejorarlo y para que los grupos hagan aportaciones en positivo, pero no para no cambiar nada ni para detener esta reforma, porque el coste de no cambiar nada en España es hoy por hoy inaceptable. Yo creo que desde luego es incomprensible, y insisto en el término inaceptable, que algunos nieguen o se resistan a cambiar porque han perdido parte de su protagonismo. Es legítimo, desde luego, que los sindicatos convoquen movilizaciones, pero desde luego no se conoce caso alguno en que movilizaciones o manifestaciones hayan creado puestos de trabajo. Y desde luego, para el Partido Popular, la creación y el mantenimiento del empleo en este momento es el objetivo principal e irrenunciable en todas y cada una de las políticas que se acometan de manera inmediata en el Partido Popular, desde el Partido Popular y desde el gobierno de Mariano Rajoy. Y desde luego, si hay algo que nos ha sorprendido mucho es escuchar y ver al señor Pérez Rubalcaba dando ahora lecciones. Durante 7 años le hemos visto formar parte importantísima de un gobierno que día a día nos anunciaba que íbamos a salir de la crisis. Todos los días, cuando estaba el señor Pérez Rubalcaba, íbamos a salir de la crisis. Todos los días había brotes verdes, brotes que no hemos visto nadie, ni siquiera él o ni siquiera ellos. Y decía y mantenía que aquí nada iba a cambiar, porque como no pasaba nada, y mientras veíamos cómo día a día se seguía destruyendo empleo. Y él, que creía que las cosas se iban a arreglar solas, nos ha llevado, junto con el señor Rodríguez Zapatero y el resto del gobierno socialista, a donde nos ha llevado. Y además nos ha llevado a esta situación, primero por su actitud, por la actitud que ha venido manteniendo el Partido Socialista en el gobierno anterior, pero sobre todo por su inacción. Algo que desde luego no va a hacer el Partido Popular. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando, como ha hecho el gobierno socialista durante 7 años, a que las cosas se arreglen solas, porque eso es mentira, porque eso es incierto y porque eso nunca va a ocurrir. Es desde luego un cinismo sin límites y un insulto a la inteligencia de todos los españoles que quien ha tenido, como ha sido el señor Pérez Rubalcaba, una importante responsabilidad en habernos llevado a la situación económica en la que estamos, se permita ahora criticar al gobierno, a un gobierno que toma medidas valientes, necesarias y que por supuesto van a ser eficaces. Y frente a esto, desde luego, queremos insistir. Nos encontramos con un presidente como es Mariano Rajoy, y yo creo que los ciudadanos lo saben, pero queremos recalcarlo, un presidente que va a ser y es ya sincero, un presidente que está explicando de manera rotunda y clara la realidad, por muy cruda y dura que esta pueda resultar, y que desde luego, desde el gobierno del Partido Popular, no se van a crear falsas expectativas ni se va a engañar a los españoles. Nadie con sentido común puede pensar que con más de 5 millones de parados no hacía falta esta reforma laboral. Desde el Partido Popular apelamos a la responsabilidad de la oposición, sobre todo del partido mayoritario de oposición, como es el Partido Socialista Obrero Español. Y desde luego desde el Partido Popular apelamos a la responsabilidad también de los sindicatos, como agentes sociales, que tras 7 años, viendo cómo se incrementaba el paro día a día, sin hacer nada, sin decir nada, ahora protesten porque sean los trabajadores y los empresarios los que van a decidir cómo salvar su futuro. Y como solo están preocupados, parece ser, por las indemnizaciones por despido, cuando lo que tenían que estar, desde luego, en nuestra opinión, es preocupados porque estos parados encuentren un trabajo estable y de calidad, o que lo conserven, pues nosotros desde luego creemos que esta reforma no es una reforma para firmar finiquitos, sino que es una reforma para firmar contratos de trabajo estables y de calidad. Por muchas pancartas, y así lo decimos desde el Partido Popular, para que quede desde luego muy claro, por muchas pancartas que podamos ver en la calle, en el Partido Popular estamos convencidos
que son muchísimos más los que quieren que trabajemos para ayudar a crear puestos de trabajo. Y desde luego que no dude nadie que en eso es en lo que estamos, todos y cada uno de los que formamos parte y tenemos responsabilidad dentro del Partido Popular. Esta reforma, desde luego a nuestro juicio, es una reforma para dar una oportunidad para los españoles que no tienen trabajo. Es una reforma para cambiar la situación, para dar confianza y que junto con otras reformas importantes como la del mercado financiero, la ley de equilibrio presupuestario, van a conseguir que España vuelva a la senda del crecimiento y desde luego a ocupar el puesto que en Europa nos corresponde y el que hemos perdido como consecuencia de las políticas del gobierno del Partido Socialista. Una reforma para volver, desde luego, en nuestra opinión, a lo más importante en este momento, a lo único que importa a los españoles, hagamos las encuestas desde el CIS, desde los periódicos o a pie de calle, que es a la creación de empleo. En eso está el Partido Popular, en eso vamos a estar hasta conseguir el objetivo de que todos los que quieran trabajar, trabajen, y desde luego de esa senda no nos vamos a mover. Se ha dicho que se va a hablar con todo el mundo, que se va a escuchar a todo el mundo, pero siempre y cuando sea para aportar en positivo, no para seguir frenando oportunidades para esos 5,5 millones de personas que están esperando una solución, que están esperando una cosa que todo el mundo tiene derecho a tener, que es un puesto de trabajo, porque eso es una oportunidad para tener un proyecto de vida, y desde luego nosotros no vamos a cejar en el intento para conseguirlo. Es el objetivo principal e irrenunciable. Muchas gracias y estamos a su disposición para esto o cualquier otra cosa que necesitéis. Sí, bueno, algunas organizaciones también empresariales, bueno, sobre todo representativas de pymes, también hablan que la reforma está bien, pero que también se necesita ya de alguna vez un modelo de financiación, el tema de la financiación. En ese sentido, pues, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se va a asegurar también esa financiación para ese tejido como son las pymes? Yo creo que el Gobierno, y lo he dicho y he querido insistir mucho en ese tema, el Gobierno está siendo muy claro y está diciendo que efectivamente hay que acometer la reforma laboral y que próximamente vendrá esa reforma del mercado financiero, porque es evidente que ambas van parejas. Y yo estoy absolutamente convencida que con la misma claridad con la que el presidente del Gobierno, y ha comparecido ya en el Congreso de los Diputados para decirlo, que va a salir adelante esta reforma laboral, saldrá la del mercado financiero, no lo dude. De hecho, hay algunas partes de esta reforma en las que ya se hace mención. Por ejemplo, a que el Gobierno no va a tolerar, por ejemplo, que gente que sale de empresas públicas salga con indemnizaciones millonarias, o que, por ejemplo, se va a proceder a no indemnizar a todos aquellos gestores del mercado financiero que hayan causado importantes daños dentro del sistema financiero y que van a salir a la calle como deben ir sin una indemnización. Creo que el Gobierno está siendo muy claro y la misma claridad que se ha formulado esta reforma vendrá y vendrá muy próximamente la del mercado financiero, que evidentemente va a venir a completar esta reforma. Es inevitable que todas las reformas, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como todas, van a contribuir a que todas y cada una de ellas, pero juntas todas, tengan el resultado que esperamos, que es que fluya el crédito, que se puedan iniciar las contrataciones, además con esas buenas y grandes bonificaciones, y que de manera conjunta todo esto salga hacia adelante. Lo que no entiendo es si el decreto ya se ha entrado en vigor y ya está aplicándose la reforma, ¿qué trámite parlamentario se falta y por tanto qué parte de la reforma es la que invalida ese trámite parlamentario que falta todavía? Se lleva a convalidación. Los reales decretos ley va a pasar por esa forma jurídica a convalidación al Congreso. Por tanto, al llevar ese procedimiento, yo conozco poco, no soy diputada nacional, pero evidentemente conozco el proceso por otros trámites y otras leyes. Efectivamente, entonces se abre un plazo para que se enmienden los textos, para que se puedan sugerir cosas para, como he dicho, en positivo, desde luego, para mejorar cualquier aspecto de los recogidos en este decreto ley, y evidentemente ese trámite parlamentario da ese juego a que los grupos políticos puedan participar en lo que quieran. Por eso nosotros apelamos a la responsabilidad,
Es decir, nosotros nos gustaría como partido que apoya al gobierno que no solo se apoye con los votos de los diputados del Grupo Popular, sino que de ese debate, de esas enmiendas, de esas conversaciones que deben mantener los parlamentarios, se pueda enriquecer, se pueda mejorar en algunos aspectos. Pero eso, María José, no deja de ser una cortesía parlamentaria, porque al fin y al cabo es un real decreto. ¿Qué se haría? Si se enriqueciera mucho el texto, ¿se haría otro real decreto? No, se modifica en ese mismo momento. Para eso está el trámite. Para eso se hace el trámite. Es decir, se dice esto está aquí, que se podría hacer de otra manera, pero yo creo que la manera de gobernar del Partido Popular ha sido siempre así. Es decir, si se puede sumar en vez de restar, mucho mejor. Es decir, no vamos por decretazo como otras personas se han atrevido a decir a la ligera. Es decir, lo vamos a llevar al Congreso, vamos a debatirlo, vamos a hablarlo, y yo creo que eso es bueno, porque estoy segura que aunque el partido mayoritario de oposición ha dejado, yo creo que de una manera además muy grosera en muchos casos, y yo creo que incluso insultante a las normas más básicas de la democracia, como por ejemplo la señora Valenciano, que ha estado absolutamente fuera de lugar con sus últimas manifestaciones, yo desde luego creo que habrá grupos de oposición, estoy convencida, que van a intentar apoyar con mejoras este Real Decreto, que ese es el deseo que tiene el Partido Popular, y desde luego eso será beneficioso porque esta reforma vendrá más y mejor avalada por mucha más gente.